es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Vamos, antes de entrar al texto principal, que es está en Números capítulo 13, vamos a ver unos versos primero que se encuentran en otro texto antes de entrar ahí. El primer texto que vamos a buscar, voy a hacer una oración primero antes de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu misericordia, mi Dios, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor, y porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada en esta noche, Señor, que yo solamente sea el instrumento por el cual, Señor, tu palabra corra y traiga bendición y edificación a mis hermanos. Señor, que pueda predicar tu palabra con humildad y sencillez, pero con autoridad, Señor, y con la unción de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, quiero hablar de la actitud positiva. Vamos a buscar primero un texto que está en Proverbios capítulo 23, versículo, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ustedes saben que Satanás siempre trata de controlar nuestra mente. La mayor batalla que todos nosotros tenemos que librar es con nuestros pensamientos. Satanás siempre vive trayendo pensamientos negativos porque él viene para matar, hurtar y destruir. La Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y sabemos que hay una lucha, ¿verdad? Hay una guerra. El enemigo trata de sembrar pensamientos negativos y sabemos nosotros que somos bombardeados, sobre todo los que les gustan ver noticias, muchas noticias. Todos los días estamos matando gente. Bueno, es algo terrible. Y nos bombardean por todos los lugares con pensamientos negativos. Y automáticamente también nosotros siempre estamos pensando negativamente. O sea, por nuestra mente pasan siempre muchísimos pensamientos negativos. O sea que es una lucha que tenemos, que Satanás trata de controlar ese campo, que es tu mente. Pero la palabra de Dios, Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que nuestros pensamientos deben estar, ¿verdad? Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nuestros pensamientos que fluyan van a ser pensamientos positivos, pensamientos de Dios, como Dios piensa, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí. En una ocasión hay una anécdota del hermano, el gran reformador Martín Lutero. Estaba pasando por una situación de depresión y no quería que nadie lo aconsejara, que nadie lo motivara, que nadie le trajera una palabra de aliento ni nada de eso. Simplemente se encerró en su habitación y no quería hablar con nadie. Su esposa Catalina, al ver su actitud, ¿verdad?, que era una actitud de depresión negativa, se vistió de negro. Cuando ella entra a la habitación y ella está vestida de negro, entonces él le pregunta que quién se murió. Le pregunta a Martín Lutero, este hombre valiente que enfrentó a la Iglesia Católica, ¿verdad?
pero estaba pasando por un momento difícil de depresión. Entonces ella le contestó: Dios está muerto. Eso bastó para que Martín Lutero se levantara y volviera a retomar su vida y dejara ese momento de depresión por el cual estaba atravesando. Gloria a Dios. Fue sabia ella, pero todos nosotros pasamos por momentos así, difíciles, y a veces nos sentimos desanimados, pero Dios es fiel y Dios siempre nos trae una palabra de aliento en esos momentos difíciles por los cuales atravesamos. Gloria al Señor. Hay un versículo también que quiero compartir antes de pasar al texto, y es en Efesios 3:16. Vamos a compartir primero Romanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice, ponme el verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que si leemos la palabra y nos llenamos de la palabra, nuestros pensamientos van a ser renovados y vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Vamos entonces a pasar al texto. Como yo dije, todos tenemos una lucha con nuestra mente, y que el Satanás quiere controlar esa área de nuestra vida. Vamos a el libro de Números, capítulo 13. Bueno, capítulo 13. Vamos a estar viendo algunos versos de ahí. En esta ocasión Moisés manda, seleccionan 2 espías de cada tribu de Israel para ir a reconocer la tierra. Ellos tenían que dar un informe luego, pero a ellos no se les dijo lo que tenían que hacer, sino simplemente ir a reconocer la tierra. De esos 12, 10 vinieron con un mensaje negativo, y 2 vinieron con un mensaje positivo, que fueron Josué y Caleb. Ahora bien, esto nos dice algo también, y es que no siempre todos, la mayoría, no siempre la mayoría tiene la razón. Amén. Vamos a verlo aquí en este pasaje. Y Jehová, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a pasar al verso, ahí comienza a detallar lo que eran. Verso 20. Vamos desde el 18, dice: y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil,
si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Seai y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Core, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Estaban recolectando, ¿verdad?, de los frutos de que había allá. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escor por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Duraron cuánto? 40 días reconociendo la tierra. Luego vinieron y dieron su informe, y como yo dije antes, de esos 12, solo 2 vinieron con pensamientos positivos, con una actitud positiva. Los otros vinieron con pensamientos negativos y creyeron que no era posible conquistar aquellos lugares. Y no solamente esto, sino que contaminaron a todo el pueblo con sus malos pensamientos. De manera que esto provocó que esa generación no entrara a la tierra prometida. Solamente 2, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida porque creyeron a Dios. Dios le había dicho ya que le iba a entregar la tierra. O sea, lo de ellos, lo que tenían que hacer era creer. Pero la mayoría, no solamente los 10, sino también la gran mayoría del pueblo fue incrédulo y no creyó la palabra de Jehová. Y entonces esto trajo después mortandad sobre cada uno de ellos. Tuvieron luego, esa generación no entró a la tierra prometida. Y generalmente cuando uno quiere hacer algo, muchas veces cuando usted tiene un proyecto, siempre van a venir voces diciéndote que eso es difícil, que tú no vas a poder, que necesita esto, aquello, una serie de cosas para usted hacer algo. Siempre usted va a escuchar gente que te van a dar un buen consejo, claro, también. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad y hay victoria, ese proverbio. Pero siempre van a aparecer voces que te van a decir que eso no es posible. Yo recuerdo que estando yo joven, fui influenciado de una manera positiva por un predicador, se llamaba Pedro Cruz. Él fue campeón de boxeo de Puerto Rico. Y este hermano, cuando predicaba, te inyectaba fe, su testimonio, su vivencia. Era un hombre que realmente, cuando tú lo escuchabas, tú salías como un gigante, lleno del Señor, como con tu fe en alto. Y recuerdo que en los años 80, yo estaba, o sea, yo era un joven de clase media que vivía, yo era un hijo de papi y mami, como dicen. Me lo daban todo en mi casa, tenía mi carro, iba a la universidad en mi carro. Pero de repente, mis padres se divorciaron. Y me cambió la vida, porque ya entonces
se complicó la vida y yo entonces ahí tuve que empezar a trabajar y estudiar. Y recuerdo que este hermano, antes de yo empezar a trabajar, nos desafió a que en vez del 10% diéramos el 20% o más. O sea, que no nos limitáramos al 10, sino que diéramos más del 10%, del diezmo. Y yo recuerdo que yo me propuse en mi corazón, cuando empezara a trabajar, darle un 20% al Señor. En eso hice un curso de venta de seguro en Seguros América. Había muchos hermanos que trabajaban allá en Seguros América. Y resulta que en la primera venta que hice, el Señor me suplió para pagar el semestre completo de la universidad y me quedó dinero. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Y más adelante, recuerdo que quiero compartir otra parte antes de entrar ahí. Este hermano, que era un hombre de Dios, nos relató que en una ocasión él estuvo en Santiago, fue invitado a predicar en Santiago. Y esto nunca se me olvida. El Señor, un día, él va caminando por la calle y ve un señor muy elegante, vestido trajeado, en la cuneta, donde pasa el agua, ahí en la acera, con los pies metidos en el agua. El hombre estaba jugando con el agua y se quitó los zapatos, era un señor mayor ya. Y este hermano, que cuando se convirtió era bautista, pero después tuvo que irse de la iglesia bautista porque estaba teniendo problemas, porque él creía ya en las cosas del Espíritu y era un hombre de oración y tuvo que salir. Pues este señor, de repente, el Señor le dice que se acerca a ese señor. Y él como que, Señor, o sea, usted sabe que siempre uno se pone como, Señor, tú me estás hablando. Pues el Señor le dijo que hiciera lo mismo que él estaba haciendo. Ya ustedes saben, era en el agua, en una cuneta, que estaba el hombre ahí jugando, o sea, meneando los pies y jugando con el agua. Déjenme decirle que él hizo lo mismo, se sentó al lado de él y comenzó a hablar con él. Esto provocó en este hombre un cambio. O sea, el hombre no estaba bien de la mente. Cuando él hizo esto, este hombre volvió a recuperar su normalidad mental, ¿verdad? Y luego se convirtió al Señor, y la familia entera, cuando vieron el cambio, vinieron también a los caminos del Señor. Pero porque uno le creyó, eso era de loco. Cualquiera te dice, no, eso una locura, porque dice, como dice Pablo, la locura del evangelio, ¿verdad? Déjeme decirle que luego yo empecé a trabajar en Quindoa, que era una empresa de la Shell en esa época, y empecé ahí como auxiliar de contabilidad. O sea, lo que quiero decirle es que el Señor me estuvo siempre supliendo, y desde ahí, desde que empecé a vender seguro, más nunca el Señor me faltó y siempre me bendijo y me prosperó. Sí, le di el 20%, claro, al Señor. Pero oigan esto, luego en el 84 yo quería poner un chimichurri. Yo estaba trabajando, yo era contador cuando eso, de la cooperativa de la UNFU ya. El Señor me llevó allá y me bendijo por allá. Y pongo, como dije ahorita, mucha gente comenzó a decirme, no, tú no vas a vender nada ahí, tú no vas a hacer negocio ahí.
yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije al Señor que le iba a dar el 50% de lo que me dejara el negocio. Y recuerdo que puse mi negocio, chimichurri, y entonces los fines de semana la gente tenía que hacer fila para comprar. O sea, me estaba yendo muy bien. E inclusive ya lo que yo estaba pensando era de que poner una red. Una red de chimichurri. No, de verdad, en ese momento lo que yo pensaba era eso. En grande, yo estaba pensando en grande. E inclusive fui con un hermano, el hermano Martín, hermano de Johnny Martínez. Ahí ellos vivían por el Naco. Y fuimos ahí a la Roberto Pastoriza con Tiradentes. Ahí había un solar. Y yo quería poner un negocio ahí, otro chisme ahí. Yo quería poner una sucursal ahí, o sea. Y fui hasta con Martín y buscando el dueño. Él me dijo que lo conocía. Y en eso, después luego me desencanté porque tenía problemas con el personal. O sea, tenía uno muy bueno que lo saqué de la UNFU, que era uno de los mejores sandwicheros que yo tenía, que había en las cafeterías de la UNFU. Nosotros, la cooperativa, administraba las cafeterías de la UNFU, administraba también las fotocopiadoras, teníamos el supermercado, que fui yo que levanté ese supermercado. O sea, a mí me llamó el hermano Amaro Guzmán, perdón, no era hermano, pero era el vicerrector de la UNFU y era el presidente de la cooperativa en ese momento. Y me dijo: Mejía, yo necesito un hombre como tú que esté estudiando contabilidad y que sepa, o sea, de negocio, porque yo veo, él me dio, yo trabajé primero con él haciendo el presupuesto de la UNFU, de la universidad. Entonces, luego me llevó una vez a mi casa y me dijo: yo necesito una gente como tú que sepa de negocio. Y yo: pues está bien. Yo le dije: si ustedes son responsables y pagan, yo le lleno esto de una vez. Porque yo tenía mis relaciones a través de mi papá. Fue comerciante desde que yo tenía como 7 años. Papá llegó a tener como 3 negocios, 3 colmados. Y cuando papá y mamá se divorciaron, yo me quedé administrando un tiempo el negocio. O sea que yo sabía de eso y conocía y tenía las relaciones, conseguí los créditos y le llené eso de una vez. Cuando se llenó, o sea, cuando la gente comenzó a ver que había mucha mercancía ahí que comprar para su casa, la gente de imprenta, mayordomía, todo el mundo comenzó a interesarse en afiliarse a la cooperativa, porque muchos de los empleados no eran socios de la cooperativa. Y eso comenzó a crecer, de tal manera que después el rector nos dio un local en el Campus 2, donde se estableció ya el supermercado, ya en forma, en grande. Ya un supermercado bien formal. Inclusive le vendíamos a los empleados del listín diario, como a 100 empleados que tenía el listín diario, le vendíamos también. Bueno, el asunto es que el 50%, pastor, yo lo daba. Yo hice un pacto con el Señor, yo le daba. En esa época la iglesia tenía un orfelinato, o sea, ese 50% se lo daba al orfelinato. Pero yo cumplí con el Señor. Y después de ahí, señores, el Señor me dio un almacén. Porque Dios es fiel. Aunque yo dejé el negocio de los chimichurri, alguien me lo alquiló después, pero de ahí salió luego un almacén. Que en los años 95, cuando tuve problemas después, me robaron mucho los empleados. Pero en esa época yo vendía $1 millón, que era mucho dinero. O sea, cómo Dios te va llevando cuando tú le eres fiel. Y esto es algo que también quiero decirle a los jóvenes. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te va a llevar a lugares que quizás tú nunca has pensado que vas a llegar. Yo nunca pensé que iba a estar codeándome con todos esos, ¿verdad? La gente de la clase de allá de la UNFU, o sea,
lo más grande de esa época, o sea, ese rector, que los directores de escuelas. Por ejemplo, después trabajé con el presidente el director de la escuela de administración, también con el decano de la escuela de economía, ciencia, todo eso, ¿verdad? Con toda esa gente, yo me codiaba en esa gente que yo nunca en mi vida pensé que iba a llegar a esos lugares, pero Dios por su misericordia me llevó hasta allá. Dios, cuando tú le eres fiel, Dios te va a bendecir y te va a prosperar, y también te va a llevar a lugares donde nunca te has imaginado. Gloria a Dios. Pues esa fue una experiencia realmente que, como yo decía, mucha gente me decía, no, tú no vas a hacer negocio ahí. Pero Dios me bendijo, yo le creí a Dios, y como la Biblia dice que Dios te va a bendecir todo lo que ponga lo que tu mano tocare. Yo le creí a Dios y el Señor me bendijo en ese momento. Déjenme decirle algo también, que muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios en diferentes momentos difíciles, porque cuando estamos siendo procesados, a veces no entendemos y nos deprimimos, pero si algo tenemos que tener claro es que Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios siempre estará a tu lado, aunque tú no lo sientas. Como dice la canción, que aunque no puedas ver, Dios está obrando. Dios siempre está obrando a tu favor. Y cuando tú emprendas algo o quieras emprender algo, confía primero en Dios. Olvídate de lo que te digan los otros. Sí, es bueno buscar consejos, pero sobre todo consejos de gente que sea cristiana, que te puedan dar consejos sabios de acuerdo a la palabra de Dios, porque si te llevas de los consejos de la gente impía, te van quizás a aconsejar mal. Pero Dios es bueno, y Dios siempre te va a bendecir y estará a tu lado. Si volvemos al relato hay unos versos donde luego Dios, después que esta generación, ¿verdad?, que no le creyó, desapareció, Dios levantó luego una nueva generación, y entonces Moisés mandó otros espías, 2 espías, para que fueran a explorar la tierra, y estos vinieron con un informe favorable. Podemos buscarlo en Josué capítulo 2, Josué 2, verso 10. Oigan lo que el reporte que dan estos que están de esta nueva generación, que Josué mandó a espiar la tierra. Ya no era Moisés, ¿verdad? Era Josué en esa época. Dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es Rahab, la ramera, que está hablando con los espías, ¿verdad?, diciéndole de cómo estaba el pueblo, que había invadido temor sus corazones por lo que habían oído del pueblo de Israel. Entonces, esta generación, luego, si ustedes leen el libro de Josué, saben que luego entraron
a poseer la tierra. Amén. Esta generación le creyó a Dios y fueron y tomaron posesión de la tierra. Dios le dio la tierra y pudieron, ¿verdad?, conquistarla. Todos sabemos de Jericó, ¿verdad?, que Dios le dijo que dieran 7 vueltas. Pero el pueblo pasó a poseer la tierra que Dios le había dicho a Moisés que le iba a entregar, o que le había entregado más bien. Que aquella generación no le creyó, pero esta generación sí le creyó a Dios. Y Dios es fiel a su promesa y cumplió su palabra, y ellos entraron a la tierra prometida. Amén. Dios siempre nos va a dar un final feliz. Tendremos siempre un final feliz. Si le creemos a Él, claro. Si usted le cree a Dios, Dios va a hacer lo que Él dijo. Si usted le cree a su palabra, porque eso está, ¿verdad? Dios te dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como le dije. Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un pasaje que a mí me ministra mucho. Y todos nosotros vivimos luchando siempre con el temor, los pensamientos negativos, el temor. Por eso en la Biblia hay más de 365 versículos donde hablan de no temáis, no temas, del temor. Porque Dios sabe que nuestra naturaleza por el pecado, cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue que se escondió de Dios. Hubo temor. Esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, nos lleva siempre a tener temor. Pero ahora, cuando hemos nacido en Cristo, sabemos que ahora Dios nos mira a través de Jesucristo. Somos justificados por Él. Gloria al Señor. No quiero extender, aunque tenía otras cosas que quería compartir con ustedes, pero pienso llegar hasta aquí. Y déjeme decirle que yo he visto la mano de Dios, aunque no crea que, como dicen por ahí, que la vida cristiana es color de rosa. Si te la pintan así, no te están pintando la vida cristiana como es. La vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. Todos nosotros tenemos, como líderes también, a veces nuestras altas y bajas. Fran predicó la semana pasada de David. Sí, pero el personaje era David. Mis personajes preferidos de la Biblia siempre eran Abraham, de lo que realmente me admiro en la Biblia. Primero Abraham y David. Yo le quería poner al primer hijo mío Abraham, pero en la iglesia había ya un Abraham, le puse David. Mi primer hijo se llama David, porque era uno de los personajes de la Biblia que más siempre me ha llamado. Y realmente Dios es bueno. Y decía de David que David estaba pasando por un proceso, ¿verdad?, que se tomó más de 10 años. Él andaba huyendo de Saúl, que era el rey, quería matarlo, y hasta el loco se hizo por ahí para que no lo mataran, porque él andaba entre los filisteos, estaba haciéndole guerra a los filisteos ahí entre ellos, y ellos no se daban cuenta. Pero en una ocasión como que lo agarraron y casi como dicen los boricuas, lo cachan. Pero entonces ahí él se hizo el loco. Pero también en esos pasajes de ese capítulo, de esos capítulos, sabemos que David estaba en baja. Pero también hemos visto en otros pasajes, como por ejemplo en 2 de Samuel capítulo 17, cuando se enfrenta a Goliat, que David estaba en alta.
Y mientras todos estaban desanimados y temerosos, David se enfrentó a Goliat. Y, ¿verdad? Le ganó la batalla. Pero Dios es poderoso para hacer, dice la Biblia, la cosa mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios. Nuestra mentalidad tiene que pensar en grande. Alguien dijo en una ocasión que según sean tus metas o tus sueños, de ese tamaño será Dios. O sea que si usted piensa que usted nada más puede llegar a algo pequeño, entonces su Dios es así. Pero nosotros sabemos todos que Dios es Dios todopoderoso, que es, ¿verdad? Inmensurable, que no, o sea, no hay nada que lo pueda limitar. De manera que nosotros tenemos que confiar en Dios porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, y tenemos que confiar, tenemos que tener una actitud positiva sabiendo que el Señor siempre nos dará la victoria porque ya Él ganó la batalla. Nosotros simplemente no hemos llegado al final, pero sabemos que ya Él ganó la batalla. De manera que vamos a pensar en grande, vamos a pensar de una manera positiva. No dejemos que Satanás nos traiga pensamientos negativos y nos quiera robar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si hay algún proyecto que tú quieres alcanzar y quizás ahora mismo no te sientes con duda o tienes temor, ponlo en la mano del Señor. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos lo creen? Créale a Dios y usted verá cosas grandes en su vida. Amén. Dios le bendiga a todos.